Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer ahora es redibujar en una hoja en blanco, digamos, nuestro sistema para mayor claridad. Entonces nos queda RBI de abajo hacia arriba, RBZ, nos queda RAI de abajo hacia arriba, y acá nos estaría quedando F2I y F2Z. Ya tenemos entonces todas nuestras reacciones a vínculo. Esta va a ser F1I. Vamos a pasar en limpio en esta hoja los valores de las fuerzas. F1I es igual a 50 kN. F2I vale 10 kN. F2Z 17,32 kN. Y las reacciones a vínculo me quedaron RAI igual 32,5 kN, RBI me quedó igual a 7,5 kN y RBZ nos quedó igual a 17,32 kN. De esta forma tenemos en la misma hoja, ¿sí?, ubicadas todas las fuerzas con sus valores, ¿sí? Bien, lo que continúa ahora es el cálculo de los esfuerzos normalizados. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a calcular ahora en distintos puntos de la estructura cuáles son las fuerzas que se están transmitiendo en ese punto a través de la barra que compone la estructura, ¿sí? Obviamente, con todos estos valores de fuerzas, esta estructura está en equilibrio, pero está en equilibrio completa. Si yo vengo y corto la viga en un punto cualquiera, el equilibrio obviamente se rompe porque ya no hay más vinculación entre las dos mitades que yo corté de estructura, y cada una de las mitades va a estar sujeta a una serie de fuerzas que no van a estar equilibradas. Eso hace que en ese punto donde yo planteo ese corte, en realidad yo estoy transmitiendo esfuerzos, ¿sí?, de una mitad hacia la otra. El objetivo de esto es calcular en diferentes puntos a lo largo de toda la estructura cuáles son los esfuerzos que se están transmitiendo por la viga, para después poder hacer un cálculo que nos permita saber qué características tiene que tener ese material, qué dimensiones y características físicas, de tal manera que le permitan soportar esos esfuerzos que está transmitiendo en esos puntos, ¿sí? Y para hacerlo se buscan puntos estratégicos, que son los puntos que hay inmediatamente antes y después de la aplicación de una fuerza. Inmediatamente antes y después de la aplicación de una fuerza. Ahí es importante tener bien claro el siguiente concepto, que es que yo, por ejemplo, voy a hacer un corte inmediatamente después de la aplicación de RAI, en este punto, ¿sí?, que lo voy a llamar 1, la distancia que hay entre el punto de aplicación de RAI y el punto 1 es 0. ¿Sí? Es un punto, el corte yo lo estoy haciendo pegado al punto donde yo estoy ejerciendo la fuerza RAI, pero a distancia 0. ¿Sí? Acá hay que jugar un poco con el concepto de punto matemático que no tiene dimensión. Bueno, estoy cortando en el punto siguiente que está pegado al punto donde aplico RAI, y la distancia entre esos dos puntos es 0. Entonces, lo mismo, voy a hacer un corte antes de F1I y después de F1I,
2 y 3, los voy a llamar, de manera tal de que la distancia que hay desde el punto 2 hacia el punto 3 también vale 0, porque estoy cortando en el punto inmediatamente antes de F1 y en el inmediatamente posterior al de F1, al corte 3. Entonces, no hay distancia, o vale 0 la distancia del corte 2 al punto de aplicación de F1 y del punto de aplicación de F1 al corte 3, también vale 0, por lo tanto, del corte 2 al 3, la distancia también es 0. El mismo concepto, acá voy a cortar los cortes 4 y 5, que van a ser antes y después del punto de aplicación de F2, o de F2i y de F2z, que es lo mismo, y voy a hacer un último corte, que lo voy a llamar 6, inmediatamente antes de la aplicación de RBI y RBZ. En este caso se me generan 6 cortes. El hecho de cortar en esos puntos me permite a mí determinar o poder ver, digamos, cuáles son los lugares o las zonas en donde las cargas van a ser más exigidas, van a ser máximas, y obviamente lo que yo voy a buscar en todo este análisis es quedarme con las cargas máximas que soporta la viga para poder ahí hacer la verificación de resistencia de materiales. Para hacer eso, bueno, a lo largo de la viga yo tengo básicamente 3 esfuerzos que se transmiten. Un esfuerzo en la dirección de la viga, o sea, en la dirección del eje Z, que ese esfuerzo va a ser esfuerzo normal, se le llama, porque es un esfuerzo que es normal a la sección de la viga, ¿sí? Lo vamos a representar con la letra N. En el eje Y voy a tener un esfuerzo que le vamos a llamar Q, con la letra Q, y que es un esfuerzo de corte, ¿sí? Ese esfuerzo de corte, si yo tengo acá la viga, tengo una fuerza de arriba hacia abajo, inmediatamente después una fuerza que se le opone en dirección contraria. Esto me genera un efecto de corte, porque tiende a hacer que esta viga se separe en dos mitades, una yendo hacia arriba y la otra yendo hacia abajo. Por lo tanto genera el corte, por eso se llama corte a eso. Y el otro esfuerzo que se transmite es el momento, que lo llamaré M. Para eso, ahora para hacer el cálculo de esfuerzos normalizados, que van a ser estos tres los esfuerzos normalizados, N, Q y M, vamos a generar una tabla en donde vamos a ir analizando los esfuerzos para cada uno de los cortes, ¿sí? La metodología de trabajo es la siguiente. Se toman, se corta la estructura en cada punto que estoy analizando y se mira solamente la parte de la estructura que me queda a la izquierda del corte. O sea que yo cuando corte en uno, no voy a estar viendo, voy a estar desechando de mi análisis todo lo que tengo desde el corte 1 hacia la derecha. Solamente me voy a quedar con esto, una sola fuerza, ¿sí? Entonces, de esa manera, en el corte 1, haciendo el corte en el punto 1, el esfuerzo normal, que va a ser en el eje Z, como dijimos, va a valer 0, porque a la izquierda del punto 1 no tengo ninguna fuerza en 0. Por lo tanto, N va a valer 0. En el caso de el esfuerzo de corte, voy a mirar las fuerzas que tengo en el eje Y. A la izquierda del punto 1 tengo solamente RAI, que es negativa. Me queda menos RAI, que dijimos que vale 32,5 kilonewton. Y el momento en el corte 1 que estoy transfiriendo va a ser el momento que ejerce RAI, tomando como centro de momento el punto donde estoy cortando. En este análisis, en la tabla,
acá ya no tomamos el momento respecto a un punto que nosotros decidimos cuál es, sino que el centro de momento siempre está ubicado en el punto donde estoy cortando. En el corte 1 va a estar acá, cuando vayamos a ver el corte 2 va a estar acá el centro de momento, en el corte 3 va a estar acá y demás. Yo voy a calcular el momento de RAI respecto del punto 1, pero como dijimos en un comienzo, la distancia que hay desde RAI hasta el punto 1 vale 0. La distancia de RAI a 1 vale 0. Por lo tanto, el momento de RAI respecto al punto 1 va a valer 0. Y ahí tenemos los esfuerzos normalizados en el corte 1. Paso seguido, vamos al punto 2. En el punto 2, ¿qué tenemos? Nos encontramos con que a la izquierda solamente tenemos RAI. Esfuerzos normales no apareció ninguna fuerza en Z, por lo tanto esto va a seguir siendo 0. Esfuerzos en el eje Y de corte, solamente nos queda RAI, por lo tanto mantenemos el mismo valor. Hasta acá quedó todo igual que en 1. Pero ahora ya el momento de RAI deja de ser 0, porque la distancia que hay desde RAI hasta el punto 2, recordemos que el momento siempre lo estamos tomando acá en esta etapa del cálculo, con centro en el punto donde estoy cortando. Por lo tanto, el momento en este punto va a ser el producto de RAI por la distancia que hay desde el punto A hasta el punto 2, con signo positivo porque el giro es en sentido horario. Entonces me quedaría 32.5 kN por 4.5 metros, que es la distancia que hay. Esto me queda igual, vamos a detallar el cálculo, o lo vamos a hacer acá abajo mejor. M2 va a ser igual entonces a, dijimos, 32,5 kN por 4,5 metros. Esto me da igual a 146,25 kN/metro. En la tabla ponemos entonces el resultado, 146,25 kN/metro. Ahí calculamos ya los esfuerzos en el punto 2. De la misma manera seguimos todo el análisis hasta el punto 6. Acá no hay ninguna variante en todo esto, es un esquema de cálculo que se va repitiendo corte tras corte. Por lo tanto, entonces, en el punto 3 nos vamos a encontrar ahí que en el eje Z todavía no apareció ninguna fuerza, a la izquierda del corte 3, esto va a seguir siendo 0. En el caso de los esfuerzos de corte, acá en el eje Y ya sí apareció F1Y, ¿sí? Entonces voy a tener acá Q3 va a ser igual a menos RAI más F1Y. Esto me da igual, RAI vale 32.5 negativo, más F1Y que vale 50. Acá va a valer 17,5 kN positivo. Entonces, 17,5 kN. Fíjense que cambió el signo. ¿Por qué? Porque me encontré desde acá hasta acá, cuando crucé del 2 al 3, me encontré con que aparece una fuerza mayor que RAI en sentido positivo. Por lo tanto, la diferencia que me está quedando, el esfuerzo que yo estoy transmitiendo en el punto 3, va a ser positivo. Y el momento, si nos fijamos, va a ser igual al momento que calculamos recién en el punto 2. ¿Por qué? Porque tenemos RAI por la misma distancia, recordemos la distancia entre el punto 2 y 3 es 0, o sea que RAI por 4,5 metros, sentido positivo de giro, y F1Y que ahora aparece, pero está en la situación que teníamos con el punto 1 y RAI. La distancia que tengo desde F1Y hacia el punto 3 es 0. Por lo tanto,
el aporte al momento de F1i vale 0 acá. Así es que M3 termina siendo igual a M2. 146,25 kilonewton metro. Vamos a 4. En 4 vemos que en realidad desde el punto 3 hasta el punto 4 no hubo ninguna fuerza que haya aparecido, ¿sí? Del punto 3 al punto 4 no cambió nada en cuanto a fuerza. Seguimos teniendo RAI y F1i. Por lo tanto, N y Q van a seguir teniendo los mismos valores. No hubo ninguna fuerza que cambie. Mi condición. Lo que sí cambió ahora es el momento, porque la distancia que hay desde estas fuerzas hacia el punto centro de momentos, que es 4 en este caso, va a ser diferente. Por lo tanto, M4 va a valer RAI, que va a tener un momento positivo porque el giro es en sentido horario, 32,5 kilonewton, por la distancia que hay desde 4 al punto A. ¿Sí? El corte 4 lo tenemos acá, o sea que son 9 metros por 9. Y a eso le tengo que restar porque el momento de F1i es negativo, es en sentido antihorario. Recordemos el centro de momento lo tengo acá en 4. Esto va a girar así. Entonces el signo del momento de F1i va a ser negativo, menos F1i. Perdón, vamos a poner directamente el valor, F1i 50 kilonewton, por la distancia que tenemos desde el punto de F1i hasta 4, que es 9 menos 4,5, 4,5 metros. Ese es el valor del momento en 4. Entonces me queda 32,5 por 9 menos 50 por 4,5. Eso me da 67,5 kilonewton metro. Anoto ese valor acá. 67,5 kilonewton metro. Bien, yo voy a continuar con la tabla acá debajo. Lo correcto fuera continuarla hacia la derecha, pero ya me estoy quedando sin hoja. Así que vamos a repetir acá N, Q, perdón, y M. Ahora vamos a pasar al corte 5. En el corte 5, fíjense que del 4 al 5 nos encontramos con que aparecen dos fuerzas, F2i y F2z. En el corte 5 es el primer punto en donde aparece una fuerza en el eje Z. ¿Sí? Por lo tanto, el esfuerzo normal, ¿sí? en el punto 5 va a ser igual a F2z. Negativo porque va en el sentido negativo del eje Z, ¿no? F2z dijimos que valía 17,32, por eso me queda menos 17,32 kilonewton. En el caso de Q, miramos las fuerzas en I, tenemos, vamos a escribirlo acá debajo, Q sería Q5, vamos a hacer así, mejor acá, si no se amontona y queda claro. Q5 va a ser igual a menos R AI más F1i menos F2i. Es igual RAI 32,5 menos 32,5 kilonewton más F1i, que vale 50 kilonewton, menos 10 kilonewton, que es el valor que tiene F2i. Esto me da
32.5 negativo más 50 menos 10, 7,5 kilonewton positivos. Y el momento, desde 4 a 5, lo mismo que pasó acá en 3 y 2, el momento de 4 va a ser igual al momento de 5, porque si bien aparecieron estas dos fuerzas, la distancia no cambió. Y la distancia que tenemos a estas dos fuerzas nuevas al punto 5 vale 0. Por lo tanto, no van a incidir en el punto 5 F2i y Fz con sus momentos. De esa manera, como escribimos hoy, M5 va a ser igual a M4. De ese modo, M4 valía 67,5 kilonewton metro, M5 toma ese mismo valor. Y finalmente, el corte en el punto 6, siguiendo exactamente la misma mecánica, desde el punto 5 hasta el punto 6 no hubo ninguna fuerza que haya aparecido. F2z, si bien acá en el dibujo la tenemos ahí, pero está aplicada antes del punto 5, y RBZ, si bien se ve acá en el dibujo, pero está aplicada después del punto 6, por lo tanto en mi análisis no existe. Los valores de N y de Q van a ser los mismos, menos 17,32 kilonewton y 7,5 kilonewton. ¿Sí? Y me resta calcular el valor del momento en el punto 6. El momento en el punto 6, ahora sí voy a tener la influencia de estas dos fuerzas que aparecieron, pero las distancias se modifican todas, por lo tanto acá me va a quedar el momento en 6 me va a quedar RAI, que son 32,5 kilonewton por, ahora mi punto está ubicado en 6, o sea que la distancia total, o sea el punto 6 coincide con el B, no hay distancia entre 6 y B, así que la distancia total es 18 metros por 18 metros, siendo positivo este momento porque el sentido de giro también es hacia coincidente con las agujas del reloj, ¿no? F1i gira en sentido antihorario, por lo tanto me va a quedar menos el valor de F1i, que son 50 kilonewton, multiplicado por la distancia que hay desde F1i hasta el punto B, o sea, 18 menos 4,5 son 13,5 metros. Luego tenemos el momento de F2i, que va a ser positivo porque gira en sentido horario, más F2i, que F2i vale 10 kilonewton, multiplicado por la distancia que hay desde el punto de aplicación de F2 hasta B, o sea, 9 metros, 18 menos 9. Y F2z ahora no tiene momento respecto del punto 6 porque coincide la recta de acción de F2z con, o mejor dicho, la recta de acción de F2z pasa por el punto 6, por lo tanto la distancia de F2z al punto 6 vale 0. Hacemos este cálculo, me queda 32.5 por 18 menos 50 por 13,5 más 10 por 9. Como ven, esto da 0. Por lo tanto, el momento en el punto 6 vale 0. ¿Sí? Si revisamos acá, vamos a ver que los valores de N y de Q que nos han quedado son coincidentes, pero de signo contrario, ¿sí?, a los valores que tienen RBI y RBZ. RBZ vale 17,32 kilonewton positivo. N, que es el esfuerzo normal, vale menos 17,32. Q vale 7,5
¿sí? Y siendo RBI 7,5. Ojo acá, RBI lo tenemos como positivo, pero en realidad tengo que mirar el dibujo. El valor de RBI acá es negativo porque va de abajo hacia arriba. En el cálculo me dio positivo, porque ese es el sentido correcto, pero a la hora de compararlo con esto yo tengo que mirar el dibujo y tomar en cuenta que RBI en realidad es negativo, por lo tanto el hecho de que Q me quede positivo en 7,5 es correcto. Si yo hiciera un punto, un corte más, en realidad que no es un corte porque acá ya se terminó la estructura, no estoy cortando nada, pero si yo analizo qué es lo que pasa inmediatamente después del punto de aplicación de RBI y RBZ, me voy a encontrar en ese hipotético punto 7 con que todo me va a dar 0. Porque voy a estar a estos esfuerzos N y Q, le voy a estar agregando RBI y RBZ que son iguales con sentido contrario, con signo opuesto, por lo tanto me va a anular esos valores. Y el momento siempre comienza con 0 y termina en 0. En el primer corte el momento va a dar 0 siempre porque, como vimos, no hay distancia, y en el último corte me va a dar 0. A veces puede pasar, una cuestión netamente práctica, que por los redondeos que uno va haciendo en el cálculo a medida que va calculando fuerzas, momentos y demás, puede ser que acá al final, el último momento, 6, no nos dé 0, sino que nos dé un valor muy muy bajo, ¿sí? A lo mejor en este caso que estamos trabajando con valores de kilonewton por metro, a lo mejor nos podría dar 1 o 2 newton por metro o algunas décimas. Bueno, esos son errores atribuibles netamente a errores de redondeo, acumulación de errores por redondeo. En este caso no se nos dio exactamente 0. Si nos da un valor muy cercano a 0, significa que, o esa diferencia mejor dicho, se debe a los redondeos que hacemos en el cálculo. Esto también nos sirve como verificación porque mirando estos últimos valores, comparándolos con RBI o con las reacciones del último vínculo, en este caso RBI y RBZ, vemos que son iguales con signo opuesto y el momento me queda 0, quiere decir que todo el cálculo es correcto. Hasta acá por ahora, esto es todo lo que respecta a cálculo de esfuerzos normalizados. El paso siguiente va a ser elegir de esta tabla, que acá nos quedó dividida, pero bueno, elegir de esta tabla los puntos o los lugares donde tengo mayores solicitaciones y en función de eso hacer el cálculo de resistencia de materiales.